Vas a conocer 3 historias oscuras que marcaron el fútbol mundial para siempre. La primera es una tragedia aérea que borró a casi toda una generación de futbolistas, camino a clasificar para un mundial. La segunda es el ataque que le costó la vida a un futbolista, después de un solo error en el área, en uno de los mundiales más recordados de la historia. Y la tercera suena imposible, pero es real. Unas eliminatorias terminaron desatando un conflicto armado entre dos países, con miles de víctimas civiles en menos de una semana. Estos 3 casos están completamente documentados, con fechas, nombres y cifras reales. No son leyendas. Quédate hasta el final, porque el último te va a sorprender por completo. El 27 de abril del año 1993, la selección de Zambia venía de un presente espectacular. Apenas un año antes había goleado 4-0 a Italia en los Juegos Olímpicos. Tenía una de las generaciones más prometedoras de su historia y soñaba con algo que nunca había logrado: clasificar a un mundial. Ese día viajaban a Senegal para disputar un partido clave de las eliminatorias hacia el Mundial de 1994. Y el problema empezó hasta antes de despegar. La federación no tenía dinero para pagar un vuelo comercial, así que la Fuerza Aérea de Zambia les prestó un avión militar que necesitaba varias escalas para completar el viaje. Primero llegando al Congo, después a Gabón y finalmente a Costa de Marfil. En la primera escala, los mecánicos detectaron algo que no debía ignorarse: un problema en uno de los motores, partículas de carbón en los filtros, cables sueltos y señales de sobrecalentamiento. Pero el vuelo continuó de todas formas, y minutos después de despegar de la segunda escala, el motor izquierdo se incendió. El piloto, que llevaba 2 días consecutivos volando al equipo sin descanso, intentó apagarlo, pero una luz de advertencia defectuosa lo hizo confundirse y apagó el motor equivocado, el derecho. El avión perdió toda su potencia justo cuando intentaba ganar altura, cayendo al océano Atlántico a apenas 500 metros de la costa. 30 personas iban a bordo y ninguna sobrevivió. 18 de ellas eran jugadores titulares de la selección, la columna de un equipo que soñaba con su primer mundial. Y el capitán del equipo no estaba en ese vuelo, ya que jugaba en Países Bajos y había planeado llegar a Senegal por su cuenta. Esa ausencia, una simple coincidencia de calendario, lo convirtió después en la persona que tendría que reconstruir casi todo desde cero. La selección, que en cuestión de minutos había perdido casi toda su generación dorada. El gobierno declaró una semana de duelo nacional. Más de 100.000 personas en un estadio diseñado para 35.000 llegaron para despedir a los jugadores, que fueron enterrados juntos en un lugar que hoy se conoce como la Colina de los Héroes. El nuevo equipo, armado en cuestión de meses, con futbolistas que muchos no conocían, llegó contra todo pronóstico a la final de la Copa América de Naciones del año 1994. Y 18 años después, en el año 2012, Zambia ganó su primer título continental en toda su historia. Tiene una coincidencia que la ubicación se estableció a pocos cientos de metros de donde cayó aquel avión. El entrenador de ese equipo lo resumió así desde la final: dijo que el avión cayó en Gabón y ese trofeo se ganó en ese mismo lugar, y que eso para él era una señal del destino. Una tragedia que nadie buscó, nació de un error mecánico. El siguiente caso es distinto. Empezó en un simple rebote de balón y terminó de la peor manera posible, en un estacionamiento de Medellín. El 22 de junio del año 1994, Mundial de los Estados Unidos, Colombia llegaba a ese torneo como una de las selecciones más ilusionantes del planeta. Venían de golear 5-0 a Argentina en las eliminatorias, con un plantel lleno de nombres que toda Sudamérica admiraba: Valderrama, Asprilla, Higuita, y un defensor central tranquilo, ordenado, al que llamaban el caballero del fútbol, que su nombre era Andrés Escobar. Pero el mundial empezó mal. Colombia cayó 3-1 ante Rumania en su primer partido y llegó al segundo contra el anfitrión, Estados Unidos, necesitando ganar para mantener viva la ilusión. Pero al minuto 13, un balón cruza el área de Colombia. Escobar se estira para cortar y termina desviándolo hacia su propia portería. Colombia pierde 2-1. Esa derrota, sumada al primer tropiezo, deja al equipo eliminado en la primera ronda. Una caída durísima para un país que había soñado en grande. Algunos de sus compañeros le sugirieron quedarse un tiempo en los Estados Unidos antes de volver, ya que el ambiente en el país estaba tenso. Pero Escobar decidió regresar de todas formas. Quería, según contaron después sus cercanos, dar la cara ante su gente. Volvió a Medellín y la noche del 1 de julio, 9 días después del autogol, salió con un grupo de amigos. Nada fuera de lo común. Hasta que pasada la medianoche, en el estacionamiento de un bar a las afueras de la ciudad, se encontró un grupo de hombres vinculados a estructuras delictivas en la región, que llevaban buena parte de la noche provocándolo a gritos por lo que había pasado en la cancha. Hubo una discusión, palabras subidas de tono, y entonces uno de los hombres del grupo sacó un arma. Escobar fue trasladado de urgencia al hospital más cercano, pero no logró superar la gravedad de lo ocurrido, perdiendo la vida 45 minutos después. Solo tenía 27 años de edad. Más de 120.000 personas asistieron a su funeral, una de las despedidas más grandes que ha visto el fútbol colombiano. El responsable directo del ataque fue condenado a 43 años de prisión, y aunque terminó en libertad después de cumplir 11 años, las personas que iniciaron la confrontación habían recibido apenas una condena de 15 meses y pasaron menos de 3 tras las rejas. Hoy, más de 3 décadas después, sigue siendo recordado como el caballero del fútbol, el cual tuvo un error que terminó costándole todo. Una vida real perdida en segundos. Este último caso parece ser sacado de una película.
película, pero no lo es. En el año 1969, Honduras y El Salvador se enfrentan en la última ronda de la zona de CONCACAF, peleando por una de las pocas plazas disponibles para el Mundial de México del año 1970. Y antes de que el balón empezara a rodar, la relación entre los dos países ya venía rota desde hace años. Cientos de miles de trabajadores salvadoreños vivían y trabajaban en tierras hondureñas, y una reforma agraria reciente en Honduras los había puesto en la mira. El fútbol no creó esa tensión, pero le puso fecha y la encendió. El primer partido, el 8 de junio, la afición hondureña no dejaba dormir a los jugadores salvadoreños la noche anterior al partido, rodeando su hotel con ruidos durante horas. Y Honduras ganó 1-0. Después vino el segundo partido, una semana después, en El Salvador, donde ahora los aficionados salvadoreños no dejaban dormir al equipo visitante. Y durante el himno de Honduras, en lugar de su bandera, alguien hizo un trapo sucio y roto. Y El Salvador ganó 3-0, entre fuertes disturbios dentro y fuera del estadio. Esa misma noche, miles de trabajadores del campo salvadoreño que vivían en Honduras empiezan a ser expulsados o a huir por su seguridad. Y en menos de 2 semanas, cerca de 12.000 cruzan de vuelta a la frontera El Salvador, haciendo que el 26 de junio, la noche antes del partido de desempate, El Salvador rompe relaciones diplomáticas con Honduras. Y el día siguiente, Honduras hace lo mismo. El tercer partido se juega el 27 de junio, en cancha neutral, en el Estadio Azteca de la Ciudad de México. El gobierno mexicano despliega casi 2.000 policías para controlar toda la situación. Y El Salvador termina ganando 3-2 en tiempo extra, y consigue su primera clasificación a un mundial en toda su historia. 17 días después, el 14 de julio del año 1969, El Salvador envía aviones y tropas hacia territorio hondureño. Y empieza un conflicto armado real entre los dos países, que duraría exactamente 100 horas. Cuando todo termina, 4 días después, las cifras son devastadoras, entre 4.000 y 6.000 víctimas civiles. Según la fuente, la mayoría eran estas personas que trabajaban en el campo, y más de 15.000 heridos, y entre 60.000 y 130.000 personas obligadas a abandonar Honduras y volver a un país que para muchos de ellos ya no tenían la estructura que habían creado durante años. Y un periódico que cubrió el conflicto desde cerca fue quien le puso el nombre que se repite hasta hoy en día: la guerra del fútbol. Es importante destacar que los historiadores coinciden en que el fútbol no fue la causa real de esa guerra. Fue el detonante, la chispa que cayó sobre un país que ya estaba lleno de tensión acumulada durante años. Pero sigue siendo hasta el día de hoy el único caso documentado en la historia en el que unas eliminatorias mundialistas terminaron literalmente en un campo de batalla. 3 historias completamente distintas entre sí. Una tragedia aérea que cambió el destino de un país entero. Un hecho real que costó la vida de un futbolista querido por millones. Y unas eliminatorias mundialistas que literalmente terminaron en una guerra. Deja tu opinión en los comentarios y suscríbete para más historias.